Bienvenidos, bienvenidas a su dosis semanal de drama turco, análisis profundo y, como no, un poquito de veneno, en el buen sentido, claro. Aquí en su canal predilecto, donde desmenuzamos hasta el último detalle de la vida de nuestras estrellas favoritas, hoy nos sumergimos de nuevo en el fascinante, y a veces frustrante, universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como ya saben, la pregunta que ronda nuestras cabezas, y la que nos ha reunido hoy aquí, es una sola: ¿hay segundas oportunidades para Anker? La frase que encabeza este vídeo, y que ha incendiado las redes sociales, sigue resonando en nuestros oídos: Kerem explota. Si no amara a Hande jamás le daría una oportunidad. Una declaración audaz, una afirmación que nos hace soñar con un reencuentro épico, pero que también nos obliga a mantener los pies en la tierra y analizar la situación con la mayor objetividad posible, dentro de lo que cabe, claro, porque ¿quién puede ser realmente objetivo cuando se trata de amor? En el vídeo anterior, ya desgranamos los puntos clave que nos llevan a creer que efectivamente, detrás de esa frase hay una verdad latente. Repasamos las interacciones en redes sociales, las miradas robadas en eventos públicos, la actitud siempre respetuosa de Kerem hacia Hande incluso después de la ruptura. Pero hoy, vamos a profundizar aún más. Vamos a analizar cada señal, cada indicio, cada rumor, como si fuéramos detectives en busca de la prueba definitiva que confirme, o desmienta, la posibilidad de una reconciliación. Pero antes de seguir, permítanme reiterar la importancia de suscribirse al canal. Ya saben que es gratis, que me ayuda un montón y que les permite estar al tanto de todas las novedades, chismes y análisis que les tengo preparados. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el océano de Anker. Asterisco asterisco el laberinto de las redes sociales, pistas ocultas o simple coincidencia, asterisco asterisco. Comencemos por el campo de batalla moderno del amor, las redes sociales. Instagram, Twitter, TikTok, plataformas donde las estrellas comparten su vida, o al menos, una versión cuidadosamente editada de ella, y donde los fans escudriñamos cada publicación en busca de pistas, señales y mensajes subliminales. Como mencioné antes, tanto Kerem como Hande son usuarios activos de Instagram. Si bien ya no se siguen mutuamente, sus interacciones indirectas han desatado una ola de especulaciones. Likes estratégicos a fotos de lugares que visitaron juntos, canciones que compartían en el pasado, incluso frases que parecen sacadas directamente de sus corazones. Pero, ¿son realmente señales deliberadas o simplemente coincidencias fortuitas? Aquí es donde entra en juego nuestra capacidad de análisis, y nuestra predisposición a creer en el amor verdadero. Es cierto que la coincidencia existe. Es posible que Hande haya subido una foto de un restaurante en Estambul que ambos visitaron sin siquiera pensarlo. Es posible que Kerem haya dado like a una publicación sobre una canción que le gusta, sin importar que sea una canción que también compartía con Hande. Pero ¿cuántas coincidencias pueden acumularse antes de dejar de ser coincidencias? ¿Cuántas veces pueden cruzarse sus caminos en el laberinto de Instagram antes de que empecemos a sospechar que hay algo más en juego? Para mí la respuesta es clara. Cuando las coincidencias se repiten una y otra vez, cuando las señales apuntan en la misma dirección, es difícil ignorar la posibilidad de que haya una intención detrás. Creo que al menos en algún nivel, ambos son conscientes del impacto que tienen sus acciones en las redes sociales. Saben que sus likes, sus comentarios y sus publicaciones son analizados con lupa por millones de fans en todo el mundo. Y si siguen interactuando, aunque sea de forma indirecta, es porque quieren mantener viva la llama de la esperanza. Asterisco asterisco eventos públicos, tensión en el aire y miradas que lo dicen todo asterisco asterisco. Más allá de las redes sociales, los eventos públicos han sido otro foco de atención para los fans de Anker. Aunque ambos han evitado aparecer juntos en alfombras rojas o fiestas, ha habido ocasiones en las que han coincidido en el mismo lugar. Y ahí, en esos momentos fugaces, las cámaras han captado miradas furtivas, sonrisas tímidas y una tensión palpable en el aire. Recuerdo especialmente un evento benéfico al que ambos asistieron hace unos meses. Aunque se mantuvieron a distancia durante la mayor parte de la noche, en un momento dado, sus miradas se cruzaron. Fue un instante breve, apenas perceptible, pero suficiente para desatar una tormenta en las redes sociales. Los fans analizaron cada fotograma de ese encuentro, buscando cualquier indicio de que el amor seguía vivo. Algunos argumentaron que era solo una mirada casual, un simple acto de cortesía entre dos excompañeros de trabajo. Otros, sin embargo, vieron en ese cruce de miradas una chispa, un destello de pasión que no se había extinguido por completo. Yo
Personalmente me inclino por la segunda opción. Creo que hay algo en la forma en que se miran, una conexión que va más allá de lo profesional. Asterisco asterisco la actitud de Kerem, respeto, cariño y un silencio revelador asterisco asterisco. Pero quizás el factor más importante a la hora de analizar la posible reconciliación de Anker es la actitud de Kerem. A pesar de todo el ruido mediático, a pesar de las preguntas constantes sobre Hande en las entrevistas, él siempre ha mantenido una actitud respetuosa y, en cierto modo, cariñosa hacia ella. Nunca ha dicho una palabra negativa sobre Hande, nunca ha alimentado los rumores maliciosos y siempre ha destacado su talento y profesionalismo. Incluso en las entrevistas más incómodas, cuando los periodistas intentan sonsacarle información sobre su relación pasada, él se mantiene firme en su postura, evitando cualquier comentario que pudiera perjudicar a Hande. Esto, señoras y señores, es digno de admiración. Creo que demuestra que a pesar de lo que haya pasado entre ellos, Kerem sigue sintiendo un profundo respeto y cariño por Hande. Y creo que también sugiere que está dispuesto a dejar la puerta abierta a una posible reconciliación. Si Kerem realmente no sintiera nada por Hande, podría haber aprovechado la oportunidad para aclarar las cosas de una vez por todas, para desmentir los rumores y para dejar claro que no hay ninguna posibilidad de reconciliación. Pero no lo ha hecho. En cambio ha optado por el silencio, por la ambigüedad y por una actitud que para muchos es una señal de esperanza. Este silencio, este no querer alimentar los rumores negativos, es para mí una de las pruebas más contundentes de que Kerem todavía ama a Hande. Porque, seamos sinceros, si no sintiera nada, le daría igual lo que se dijera de ella. Pero el hecho de que se preocupe, de que quiera protegerla, demuestra que hay algo más en juego. Asterisco asterisco obstáculos en el camino, celos, presión mediática y heridas que sanar asterisco asterisco. Ahora bien, seamos realistas. Reconciliarse después de una ruptura nunca es fácil. Hay heridas que sanar, rencores que superar y sobre todo, mucho trabajo por hacer. Y en el caso de Anker, los obstáculos son aún mayores. Los rumores sobre los celos, las diferencias irreconciliables y la presión mediática siguen circulando. Y es probable que haya algo de verdad en ellos. La fama puede ser un arma de doble filo, y las relaciones entre celebridades a menudo están sujetas a un escrutinio público implacable. Además, no podemos olvidar que ambos son personas con sus propios sueños, ambiciones y prioridades. Es posible que en algún momento sus caminos se hayan separado porque tenían objetivos diferentes. Es posible que hayan llegado a la conclusión de que no podían seguir creciendo juntos. Pero el hecho de que haya obstáculos en el camino no significa que la reconciliación sea imposible. Si el amor es lo suficientemente fuerte, si ambos están dispuestos a luchar por lo que sienten, todo es posible. Asterisco asterisco la clave del futuro, voluntad, comunicación y un gran salto de fe asterisco asterisco. Entonces, ¿qué se necesita para que Anker se reconcilien? En mi opinión, la clave reside en tres factores: voluntad, comunicación y un gran salto de fe. En primer lugar, ambos deben estar dispuestos a dejar atrás el pasado, a perdonar los errores y a darle una segunda oportunidad al amor. Deben estar dispuestos a trabajar juntos para superar los obstáculos y construir una relación más fuerte y saludable. En segundo lugar, la comunicación es fundamental. Deben ser capaces de hablar abiertamente sobre sus sentimientos, sus miedos y sus expectativas. Deben ser capaces de escucharse mutuamente y de comprender sus puntos de vista. Y en tercer lugar, deben dar un gran salto de fe. Deben confiar el uno en el otro y creer que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Deben estar dispuestos a arriesgarse y a apostar por un futuro juntos. Si Kerem y Hande pueden lograr estas tres cosas, creo que tienen una gran posibilidad de reconciliarse. Creo que su amor es real, que su conexión es profunda y que están destinados a estar juntos. Asterisco asterisco Kerem explota si no amara a Hande, una esperanza fundada en la realidad asterisco asterisco. Y es aquí donde volvemos a la frase que encabeza este vídeo: Kerem explota si no amara a Hande, jamás le daría una oportunidad. Creo que esta afirmación resume a la perfección la situación actual de Anker. Creo que Kerem está dispuesto a darle una segunda oportunidad a Hande porque la ama profundamente. Creo que está dispuesto a arriesgarse, a enfrentarse a la presión mediática y a superar los obstáculos porque cree que su amor vale la pena. Y creo que en el fondo Hande siente lo mismo. Creo que ella también lo ama, que también está dispuesta a luchar por su relación y que también sueña con un futuro juntos.
Claro que esto es solo una especulación, una interpretación de los hechos basada en lo que hemos visto y escuchado. Pero como fans de Anker, no podemos evitar soñar con una reconciliación, con un final feliz para esta historia de amor que nos ha tenido enganchados durante tanto tiempo. Porque al final, todos queremos creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en la magia de un reencuentro. Y la historia de Kerem y Ande nos da motivos para seguir creyendo. Conclusión, el futuro está en sus manos. En resumen, la pregunta de si Kerem y Ande se reconciliarán sigue siendo un misterio. Pero las señales apuntan a que hay esperanza. Las interacciones en redes sociales, las miradas robadas en eventos públicos y la actitud respetuosa de Kerem hacia Ande sugieren que el amor entre ellos aún perdura. Sin embargo, la reconciliación no será fácil. Hay obstáculos que superar, heridas que sanar y mucho trabajo por hacer. Pero si ambos están dispuestos a luchar por lo que sienten, todo es posible. El futuro de Anker está en sus manos. Depende de ellos decidir si quieren darle una segunda oportunidad al amor o si prefieren seguir caminos separados. Pero como fans seguiremos observando, seguiremos analizando y seguiremos soñando con un final feliz para esta historia de amor que nos ha cautivado desde el principio. Y ahora, llegó el momento de despedirnos. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la situación de Anker. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que se reconciliarán? ¿Piensan que hay segundas oportunidades en el amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles análisis, chismes y mucho drama turco. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y que viva el amor, o al menos, la esperanza de él.